Hola amigos. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy les vamos a mostrar cuánto cuesta actualmente hacer mercado acá en Ecuador. Acá tenemos una lista que tiene productos básicos y otros productos que nosotros consideramos necesarios también. Así que hoy vamos a ver cuánto cuesta comprar todo eso. Y bueno, tal vez una que otra cosita que se nos atraviese por ahí. Un gustico. Exactamente. Así que ya tenemos el carrito, nos vemos en el supermercado. Vamos. Bueno, llegamos al supermercado y algo que les vamos a mostrar son los nuevos casilleros. Miren lo curioso que son. Son casilleros normales, pero entonces si tú quieres guardar algo, simplemente colocas tu cara aquí, abres un casillero y ya cuando quieras retirarlo, haces lo mismo. Colocas tu cara acá y simplemente te va a abrir el casillero que ya abriste anteriormente para retirar lo que guardas. Y listo, o sea, tiene como inteligencia artificial, algo así, porque escanea tu rostro. Y es como la clave para poder abrir o cerrar el cubículo. Vamos a abrir el carrito. Y bueno, antes de empezar a hacer las compras, vamos a desayunar, amigos, porque no hemos comido absolutamente nada. Sí, tenemos el estómago pegado. Sí, y necesitamos ese cafecito para activarnos, porque si no, le vamos a decir que algo vale $1 cuando vale 10. Sí. No podemos desmayar en medio de las compras, porque yo con hambre soy... Vale, no exageren eso, sí, verdad que se desmaya cuando se trata de que no ha comido. Sí. Le pasa. Así que bueno, y aparte aprovechamos y le mostramos la panadería cafetería que por nosotros particularmente nos encanta. Nunca hemos venido a desayunar, pero sí a merendar y cosas así. Así que bueno, vamos para allá, comemos y luego empezamos con las compras realmente. Y bueno, por acá se deja el carrito para que no estorbe acá en la zona de comida. Y bueno, el área de la cafetería comienza con esta nevera de puros dulces, tortas, todo se ve muy rico. Y bueno, pueden escoger su preferida acá. Luego viene esta área que también son de algunos ponqué, tortas pequeñas, galletitas. Y ya luego viene toda esta área de nevera también que tienen allí ensaladas, sándwiches, incluso hay bolones, pizzas. También tienen allí especies de unos wraps, avena, fruta. Y por este lado tenemos la caja para pagar todo lo que tú vas a consumir acá. Y tienen de este lado una pequeña parte donde hay empanadas calientes, también especie de unos ponqués. Y por este lado ya es todo lo que es la panadería como tal. Tienen diferentes tipos de panes salados y dulces. Y bueno, ya todo esto es el área para comer, donde hay mesas y también hay unos pequeños living, como unos sofás. Y por acá está Jesús esperándome, que ya pidió lo que vamos a comer. Y bueno, como pueden ver, ya pedí, me dieron un tag de esto que prende luces y vibra tipo feria de comida. Cuando ya tienes el pedido listo, te suena para que lo vayas a retirar. A veces te lo traen, pero no es tan común. Es más común que tú lo vayas a retirar porque los empleados en esta zona como que no son muchos. Y bueno, aprovechamos que estamos aquí en esta salita que por lo menos a nosotros nos encanta, porque nos sentimos en la sala de alguna casa comiendo, tomándonos un café. Casi siempre venimos por café porque de verdad es aparte barato. Aquí vale el café 1.60, algo así, cuando en cafeterías normales el mismo café, o sea, del mismo tamaño, vale 2.20, 2.30. Entonces es un poquito más barato. Y bueno, aprovechamos para contarles que nosotros por lo general nunca venimos a hacer mercado todo en un mismo día. Por lo general habituamos venir en los días donde hay descuento en ciertos productos. Por ejemplo, si los martes son de frutas y verduras, venimos los martes a comprar frutas y verduras. Miren, ya sonó, pero termino. Si los jueves son de carne y pollo, venimos los jueves de carne y pollo. Hoy vamos a comprar todo de una sola vez solamente para poderles mostrar a ustedes, pero los precios van a ser full porque aparte es fin de semana y los fines de semana no hay descuento de nada. Pero bueno, quería contarles esto porque seguramente más de uno nos dirán, pero tienen que ahorrar y demás. Lo hacemos, solo que hoy vamos a hacer una sección solamente por el video. Pedimos 2 empanadas de hojaldre de pollo y 2 capuchinos. Sí. En total todo salió en 6,20, algo así, un poquito menos. Entonces cada desayuno sale como en $3,10. Está súper bien, $3 un desayuno, café con una empanadita, súper bien. Así que bueno, vamos a comer para tener buenas energías y empezar a comprar. Lo más chévere de esta panadería es que tienen enchufes USB-C y normales por todos lados, así que entre semana esto es muy común para las personas que quieren venirse a tomar un café y al mismo tiempo trabajar, porque imagínense, con estas salas así súper chéveres, venirte con tu lacto tranquilamente, puedes pasar aquí yo creo que 2-3 horas y nadie te va a decir nada. Y con un cafecito de 1.60, 1.70, de verdad que súper económico.
Y bueno, empecemos. Lo primero que tenemos en la lista es plátano. Y ya nos encontramos acá en la sección de frutas y verduras. Y bueno, el plátano maduro a granel, el kilo vale 66 centavos. Lo siguiente en la lista es el tomate, que por lo menos este que viene, tomate riñón, el granel, vale 1,9 el kilo. Pero también está esta opción que es una fundita que ven acá arriba, vale 99 centavos. Lo siguiente en la lista es cebolla blanca. Esta no tiene precio, miren, no tiene el precio acá, pero para que tengan una idea, esta que viene acá en fundita vale 1,66 y son 475 gramos. Y ahora el ajo, la fundita esta que tenemos acá de 250 gramos, vale $1,5. ¿Cuánto te deja pedir? Ahora vamos por el pimentón o pimiento verde, que el kilo vale 1,17. Y ahora nos toca buscar la papa, que es algo que yo a veces me tardo mucho porque miren la cantidad y variedad de papas que hay. O sea, es demasiado. Hay pequeñas, grandes, amarillas, rojas, o sea, de todo tipo. Y la que yo suelo llevar es esta, que es la Super Chola Locrela, que es esta malla de acá. Son 2,5 kilos por $2,68. Y en esta oportunidad de fruta vamos a llevar pitahaya o pitaya, que en este caso va a ser la roja, que es esta de acá, que también le llaman la fruta del dragón. Esta, el kilo vale 1,38. En este caso no vamos a llevar zanahoria porque ya tengo, pero para que tengan una idea, el kilo de esta zanahoria amarilla vale 59 centavos. Y medio kilo de mote empacado, que es precocido, a $1,10. Y esta bandeja de maíz así entero, que es maíz dulce, en 2,77. Y la manzana roja, para que tengan una idea, vale el kilo a 2,89. Y la lechuga criolla vale 60 centavos el paquete, que va de 350 a 700 gramos. Y algo que nos dimos cuenta ahorita es que han colocado estos avisos de verificador de precios que antes no había. Entonces, para que sepas que en este pasillo hay un verificador de precios que está justo acá. Y acá se los mostramos, es esto de acá. Básicamente, si quieres saber cuánto vale algo, hace así. Y te lo debería indicar. Se tarda un poco. Talento, pero bueno. pero... Todavía sigue pensando, así que bueno. Vamos a ver si es que el producto está defectuoso. No. No, la máquina está defectuosa. Pero bueno. Y bueno, ahora vamos con la proteína, que es pechuga de pollo, muslo de pollo y carne molida. Y la pechuga de pollo, por lo menos esta que viene con piel, vale 5,69 el kilo. Es decir, entonces esta pieza vale 5,39. Los muslitos valen 5,78 el kilo y esta bandeja vale 6,12, ya que tiene un poquito más de 1 kilo. Y son 4 muslitos. Y la carne molida, escogimos esta que es de 6 a 7% de grasa, que no tiene tanto, vale 7,47 el kilo. Es decir, esta bandeja vale 3,20. Ya que es poco menos de medio kilo. Y de jamón vamos a llevar este de esta marca, que vale $2,98 porque tiene 15% de descuento ahorita y es medio kilo. Porque como pueden ver es el más barato que hay ahorita. Lo siguiente en la lista es el queso. Y como pueden notar, también hay una inmensa variedad de opciones. Nosotros vamos a comprar en este caso es queso fresco, que es lo que Vale está agarrando ahí.
Ahorita el que vi más barato es este, que es de 400 gramos y vale 2,78. Y ahora vamos a llevar leche que nosotros tomamos deslactosada y esta vale 89 centavos, que es 1 litro, que viene así en funda. Pero para los que les gusta entera y en cartón vale 1,16. Lo siguiente en la lista es café y como pueden ver hay un pasillo inmenso lleno de puras marcas diferentes y de tipo de café, pero nosotros agarramos este que es el de los más económicos, cuesta $4.24 y es 400 gramos, menos de medio kilo, cuesta $4.24, pero ahí para todos los presupuestos. Y para los que les gusta el café instantáneo está este de Nescafé a 2,80. Huevos también hay opciones infinitas, hay huevos de gallinas felices, hay huevos de gallinas tristes, hay huevos blancos, huevos marrones, huevos de todos los tamaños y colores. Chiquito. Exactamente, o sea, pero nosotros siempre nos vamos por este lado que son de los más económicos, que son como la marca del supermercado. Así que por lo menos estos 30 de huevos medianos valen $5.67, estos son grandes, valen $5.73. Esos son 30. En cambio estos acá abajo son 12 y valen $2.57 y así va. Así que no nos complicamos mucho, vamos a llevar estos grandes 30 unidades que valen $5,73. Ahora vamos con los panes que vamos a comprar de sándwich y pita. De pan de sándwich también hay bastante variedad, por lo menos esta solamente es la área de los integral, que es lo que yo compro. Y voy a llevar este que vale 1,19, que son 600 gramos. Y bueno, para los que no sepan qué es el pan pita, básicamente es este. Yo compro la mitad, que es como para rellenar. Me gusta rellenarlo con huevo revuelto, con carne, pollo, con lo que sea. De verdad que es muy útil, muy práctico. Y a mí me encanta este tipo de pan, que es como un pancito árabe. Algo más o menos así. A mí me fascina, me parece muy práctico, muy bueno. Y vale 1,52 esta fundita, que trae 6 unidades. O sea, alcanza para 6 comidas, depende. Y lo siguiente en la lista son las galletas y vamos a llevar de estas que a nosotros nos gusta mucho porque además de ser muy buenas son muy económicas. El paquetico vale 82 centavos, así que vamos a llevar de chocolate y de vainilla. Una y una. Lo siguiente en la lista es harina pan, vamos a llevar este que es de medio kilo y vale 1,20. Lo siguiente es azúcar, vamos a llevar esta que es la más económica que vale 1,5. Nosotros en azúcar sí no vemos diferencia entre una marca y otra, todas nos parecen exactamente igual, así que vamos a llevar la más barata. Y de lo que es arroz también hay mucha variedad porque acá en Ecuador se come demasiado arroz. Se come en el almuerzo, en el desayuno, cena, merienda, todo. Entonces vamos a ver cuál escogemos porque hay de diferentes tipos y tamaños. Y bueno, luego de un rato decidiendo nos vamos a llevar de esta marca que es real porque valen 2 kilos, $3.14. Y de lentejas vamos a llevar esta que la marca del supermercado vale 1,15 y son 500 gramos. Como pueden ver tiene 20% de descuento en este momento. Y bueno, ahora toca llevar pastas. Nosotros también con las pastas nos da igual y siempre nos vamos por lo más económico. En este caso, esta de la marca Cayambe, esta económica. Esta de tornillitos vale 1,5 y esta que son como coditos o bastones grandes como le llaman acá, vale 90 centavos la funda porque tiene 33%. Y de la pasta larga o fideos así vale 90 centavos, que son 400 gramos. También está en descuento en este momento. Con respecto a los atunes también hay una inmensa variedad. Este es el más tradicional, que es con aceite de girasol. Esta funda que trae la mitad de esta lata, o eso es lo que dice, vale 1,45 y esta vale 1,49. Así que por supuesto la lata es la que nos vamos a llevar porque sí, esto creo que es más práctico para un viaje o algo así, pero para estar en la casa es más accesible esto. Ahora vamos a escoger la mayonesa, que este paquete de acá, que es de 400 gramos, vale 2,29. Y para la salsa de tomate vamos a agarrar esta de acá, que vale 1,28 y son 400 gramos igualmente. Lo siguiente en la lista es aceite y nosotros siempre llevamos en funda porque es más económico. En este caso el litro está en 2,3, pero ahorita por alguna razón está exactamente igual la botella. Entonces vamos a llevar la botella porque es mucho más práctico que la funda. Así que vamos a llevar esta que vale 2,3. Pero hay muchos otros precios.
Y bueno, con respecto a la margarina o mantequilla, nosotros siempre llevamos margarina porque es más económica, así que vamos a llevar esta que 250 gramos vale 77 centavos. Y en este mismo pasillo del aceite, la mantequilla, está el chimichurri, que es un aderezo, un condimento que suele comprar para las carnes y demás, para diferentes cosas. Me encanta, la anda buscando porque no la consigue. Vamos a ver si la consigue y en cuánto. Y bueno, nos equivocamos de pasillo, era en el siguiente y acá está el chimichurri que yo compro, que me gusta bastante y vale 77 centavos y es de 200 gramos. Y bueno, ahora vamos a los pasillos de higiene y limpieza porque nos falta todo lo que es ese sector. Ahora venimos con el lavaplatos. Nosotros luego de muchísimo tiempo probando todas las marcas económicas caímos en la conclusión o terminamos en la conclusión de que la Acción, o sea los caros, son los mejores porque utilizas menos y quitan más la grasa o la suciedad. Así que estamos llevando este que son 450 gramos y vale 1,69. Ahora vamos por el papel toalé o papel sanitario, que como ven todo este pasillo es solo de eso. Vamos a ver, aquí nos tardamos bastante tiempo porque siempre vemos el que esté más barato, pero obviamente viendo el grosor del papel y la calidad del papel, porque sí nos gusta que sea por lo menos doble hoja o triple hoja y que sea suavecito. Y bueno, luego de ver todas las opciones nos vamos con este que son 12 rollos de triple hoja y vale $5.75 porque tiene un 15%. Por lo general llevamos la marca que sea, nos fijamos en el precio y no en la marca como tal. Yo sé que hay gente muy pique que dice, esa es la marca que me gusta, a nosotros nos da igual. Y la calidad. Y algo que no puede faltar en ninguna compra es Coca-Cola. Compramos 1 litro de este sin azúcar que vale 68 centavos. Y bueno, para los que les gusta tomar, les gusta el whisky, por ejemplo, una botellita de Bucana vale 48,89. Una de Johnny Walker, de esta roja, que creo la más económica, vale 25,57. Esta negra vale 52,58. Esta de Jack Daniel, de Honey, de miel, vale 61,59. Y bueno, aquí pueden ver, mira, Old Parr también, sé que es otro whisky famoso, 61,50. Y si lo tuyo más es el ron añejo, el Carúpano, que es venezolano, vale 34,42. Este otro vale 61,51. Este Santa Teresa, que es muy conocido, vale 51,29. Este Diplomático, que es otro bien famoso, 55,43. Este otro Carúpano, 19. Y bueno, todo este pasillo es de alcohol. Este de acá, para allá, hay de todo. Por supuesto, si el presupuesto no es un problema para ti, tenemos esta Johnny Walker que vale $451. O sea, yo jamás me gastaría $450 en una bebida. Pero bueno, ahora supongo que hay gente que sí, porque aquí está este, que creo que es la más top, porque luego está esta de 18 en 160, luego está esta la reserva en 93 y luego está este verde que vale 105. Por cierto, unas preguntas que les hago. ¿Ustedes se gastarían $450 en una bebida? O sea, en este caso, en un whisky. Déjenme en los comentarios, porque me interesa saber qué personas gastarían tanto dinero en una bebida. Quisiera saber si alguno de ustedes que nos ven tienen ese presupuesto o les gustan las cosas a ese nivel de cara como para comprar algo así. Ahora vamos con productos de higiene personal. Nosotros tenemos un champú y enjuague actualmente, así que solamente vamos a comprar jabón de barra para el cuerpo y jabón para las manos, que es para el lavamanos básicamente. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Están estas funditas de 1 litro que valen 2,47. Estas son las que habituamos llevar, no nos importa mucho la marca, repetimos, sino el valor del producto en general. Como pueden notar, las opciones son infinitas. Nosotros, como ya tenemos dispensadores, siempre nos llevamos en la funda para recargar el dispensador que ya tenemos. Y bueno, vamos a llevarnos en esta ocasión este que tiene 45% de descuento. No es el más barato, pero es uno de los caros y tiene casi la mitad de descuento. Así que vamos a aprovechar el descuento para probarlo y ver qué tal, si nos gusta, seguirlo comprando y si hay descuento más todavía. Y bueno, con los jabones de barra también hay una inmensa variedad. Y creemos que los más baratos son estos de esta marca, del supermercado también. Y esto parece publicidad, pero no lo es. Nos encantaría para que nos regalen todo eso, pero no. Así que vamos a llevarnos este porque 3 jaboncitos están en 1,71.
En este caso no vamos a llevar porque tenemos, pero las cremas dental, esta grande de triple acción vale 3,21. Estas que son 3 valen 5,44. Estas son de Colgate, por supuesto, hay otras marcas. Estas que son individuales, de estas medianas, valen 1,68. Pero como les digo, hay un montón de marcas y un montón de tipos. Les estoy mostrando como las más básicas. Y oficialmente hemos terminado toda la lista, como pueden notar. Llevamos todo y un producto más. Así que bueno, ya estamos haciendo la fila para pagar todo eso. Vamos a pagar y en la casa les mostramos exactamente lo que llevamos, aunque ya lo vieron, y cuánto nos costó todo. Y bueno, algo que no contemplamos comprar hoy, pero que necesitábamos, era estos bolígrafos, y tuvimos que comprar estos 3 por menos de 70 centavos para poder ir tachando la lista mientras íbamos haciendo la compra. Y bueno, ya pagamos, así vamos con varias fundas, 2 de plástico, 2 de estas de tela y el carrito super full. Así que bueno, ahí vamos, ahí está la compra completa. Y bueno, ya llegamos, aquí tenemos todo, carrito que está pesadísimo. Y la factura acá está. Ok, entonces vamos a sacar todo, les contamos cuántos son, cuántos productos son y les decimos cuánto nos costó todo, aunque ya vieron más o menos qué estamos comprando. Y bueno amigos, luego de sacar todo, esto fue todo lo que compramos. Compramos 37 productos y en total ¿cuánto nos salió todo? En total fue 74,87 centavos. Ok, $75. Entonces bueno, creo que ya nos extendimos mucho con este video. Coméntenos de todo lo que compramos. ¿Qué les parecen $75 por 37 productos? Como les dijimos, la mayoría son de primera necesidad. Uno que otro como el refresco, por la gaseosa y las galletas que no son necesarias realmente. Pero todo lo demás sentimos que tiene que haber en cualquier casa básicamente. Sí. Compramos algunas cosas como por ejemplo la leche deslactosada, que son gustos muy particulares. Últimamente eso es lo que estamos tomando. Por ejemplo, vale el pan integral, que sí, puede que incremente un poquito, unos centavos el presupuesto, pero tampoco lo modifica demasiado. Sí. Pero bueno, estas son nuestras compras, estas son el tipo de productos que nosotros compramos. No nos quisimos ir por marcas raras. Esto es lo que compramos básicamente. Exacto, un mercado normal que nosotros haríamos. Y la forma en la que compramos hoy es la forma en la que compramos siempre. Como les decimos, nosotros intentamos ahorrar en lo posible. Por ejemplo, los días de carne y pollo, que la proteína es lo más caro, siempre tratamos de ir a esos días. Claro. Todos los supermercados tienen días diferentes dependiendo de la franquicia, de que tienen descuento. Por ejemplo, en donde fuimos ahorita, tienen un día en donde tienen 25% de descuento en frutas y verduras. Claro. Y en proteínas, cuando toca, que es carne, pollo y huevos, tienen un 15%. Sí, creo que es un 10 o 15%. Exacto, entonces por lo menos eso fue algo que hoy no nos ahorramos. No nos ahorramos 25% en frutas y verduras y no nos ahorramos un 15% en proteínas, que por lo general son ahorros que... que es donde ahí se va bastante el dinero, por lo menos lo que es las carnes, que son algo bastante costoso. Lo que hacemos es que vamos el día que es de descuento y compramos como para unos 15 días. Entonces compramos bastante y nos rinde mucho. Exactamente. Y a veces nos ahorramos 7, 8, hasta $10 cuando es proteína, porque como les decimos son cosas costosas. Claro, porque hasta los huevos también incluye ahí las proteínas. Entonces Exacto. aprovechamos comprar todo eso. Exacto. Entonces bueno amigos, coméntenos, nos interesa saber su opinión. Estos son los precios actualmente en Ecuador. Bueno, ahorita hay una pequeña sección y es que tenemos un 15% de IVA. Sí. Cuando estamos comprando este mercado, hay un incremento hace algunas semanas atrás, pasó del 12 al 15 por bueno, una situación país y una decisión que se tomó. Entonces sí, posiblemente estos precios dentro de unas semanas o unos meses más puede disminuir un poco porque estamos pagando un claro. 3% de más. Claro, porque este aumento de IVA se está haciendo ahorita como momentáneamente, entonces puede cambiar. Así que bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Si les gustó recuerden darle like, suscribirse, eso nos motiva mucho a seguirlo haciendo. Y bueno, compártanlo también para que otras personas que a lo mejor tenían la duda, quieran saber cuánto vale la comida aquí, puedan tener una pequeña idea o una pequeña noción de cómo es la cosa. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Chao.